Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Escorpio, cariño, mis aguijones de oro. Muchísimas gracias por tu apoyo, corazón. Punteros como siempre. Gracias, 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 mi querido Escorpio. ¿Vale, corazón? Sois mis consentidos. Muy bien. Vamos a ver, mi querido Scorpio. Recuerda que es una lectura general, tú solamente toma lo que es tuyo, ¿vale? Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada lectura vas a encontrar lo que es un correo, ¿vale? A través de ese correo te pones en contacto y pues yo te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Dice, los pilares, cariño. El número 28 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti, busca lo que es en numerología. Siento, mi querido Escorpio, como que tú te estás visualizando lo que es a futuro, ¿vale? O simplemente en tu cabecita loca te estás creando cómo te gustaría que fuera tu futuro, de aquí a 10 años, un par de años, etcétera, etcétera. El otro mensaje también, mi querido Escorpio, siento que hay una persona que está lejos, no está en tu zona de confort. Esta persona siento como que se pregunta, ¿qué hubiera pasado si me hubiera dado lo que es una oportunidad con Escorpio? ¿Qué hubiera pasado si yo estuviera con Escorpio? ¿Qué hubiera pasado si yo y Escorpio hubiéramos dado ese gran paso también, ¿vale? Es como que mi aguijón de oro ahora te están dando tu lugar, ¿vale? Es como que ahora se dan cuenta de que tú eres y fuiste y serás siempre una persona muy importante en su vida. El otro mensaje también, mi querido Escorpio, para aquellos que están de repente en un proyecto, en un sueño, siento que estás yendo por buen camino, ¿vale? Siento que las cosas que tú estás invirtiendo, las cosas que tú de repente estás dedicando mucho tiempo, estás yendo por buen camino. Porque fíjate muy bien en esta cartita del oráculo. Aquí hay un personaje. Si tú te das cuenta, tiene lo que es la mano en la frente y está mirando al horizonte, cariño. Fíjate muy bien, ¿ves? Está mirando al horizonte. Y la base donde está parada este personaje es de piedra. Es como si fuera, yo que sé, un edificio muy sólido, corazón. Siento, mi querido Escorpio, que van a empezar a llegar situaciones reales en tu vida, situaciones verdaderas. El otro mensaje también, mi querido Escorpio, especialmente para aquellos que a lo mejor de repente me dice Richard, solamente estoy lo que es en una aventura, ¿vale? Es muy importante, Escorpio, que empieces a aclararte y que hables con esa persona o simplemente vosotros dos llegar a una conclusión a dónde va la relación o lo que tengan ustedes en estos momentos, mi querido Escorpio, ¿vale? Yo sé que a lo mejor de repente me dice Richard, yo estoy bien así, Richard, me lo como todo, corazón, no hay compromiso. Pero me dicen que o tú o la otra persona quieren algo real. Y entonces, corazón, hay que hablar, mi querido Escorpio, porque vamos a suponer que tú me dices, corazón, bueno, Richard, nos conocimos, no tenemos nada real, llevamos mucho tiempo así, pero hay algo más que solamente algo pasional. Entonces, cariño, háblalo. No vaya a ser que este chico o esta chica es el gran amor que tú has estado buscando o la persona que va a envejecer contigo, mi querido Escorpio, ¿vale? Carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo. Tenemos lo que es la carta del emperador, cariño. Me dicen, siento, mi querido Escorpio, que todo este tiempo te lo has pasado siempre trabajando, siempre de repente sacrificando muchas cosas, tanto para tu bien como también para los demás, cariño. Te noto con esa energía de guerrero, de guerrera. Eres una mujer, eres un hombre muy trabajador, muy trabajadora. Eres una persona, cariño, que se ha esforzado mucho para estar en el lugar donde tú estás actualmente, ¿vale? Te has esforzado mucho. Pero la carta del emperador también nos dicen como consejo, corazón, ¿vale? Has logrado lo que tú has querido, eres una persona que trabaja mucho, pero cariño, en algún momento tienes que desconectar, mi querido Escorpio. No todo es trabajo, trabajo, trabajo. Yo te admiro, Escorpio, porque eres una persona dedicado y dedicada a tus proyectos, pero tienes que desconectar. Vamos a suponer que tú en estos momentos estás en pareja, estás en familia, estás trabajando de lunes a domingo. ¿A qué hora ves a tu pareja? ¿A qué hora ves a tus hijos? ¿A qué hora ves a tu familia? A tus amigos también. Es muy importante que
te veas al menos un día. Haz como yo, corazón. Yo sé que los días sábados, cariño, la gente está mirando lo que es YouTube, corazón, ¿vale? Entonces ganaría también más suscriptores. Como vosotros ven, yo los días sábados no cuelgo casi videos. Colgaré uno y a veces ni cuelgo, cariño. ¿Por qué? Porque los sábados lo tomo para mí. Para mí, a pesar que los días sábados se puede ganar más, cariño. Puedo tener más beneficios. Pero corazón, hay muchos ricos en el cementerio. Hay muchos ricos, cariño. Cuando uno muere, no te lleva nada. Con esto no te digo, corazón, que seas conformista. No, no seas conformista. Hay que tener ambiciones, pero también dedica un tiempo para ti, ¿vale? Puede ser que muchos de vosotros están lidiando con un Tauro también. Me sale Aries, me sale lo que es la emperatriz Virgo, Capricornio, otra vez Capricornio, la carta de la justicia. Para muchos de vosotros, mi querido Escorpio, veo distancia, corazón. O quieres hacer un viaje, o el gran amor de tu vida está lo que es en la distancia también. O a lo mejor de repente me dice, Richard, yo vivo lo que es en una ciudad, esta persona vive en otra ciudad. Tú necesitas tener más acercamiento con una persona, cariño, ¿vale? Siento, mi querido Escorpio, que también la fortuna, el dinero te está siguiendo. Entonces, preparado y preparada. Ya sabes, si te vuelves rico, ahí vas a encontrar lo que es en la descripción del video. Mi enlace de PayPal, cariño. $100 me vendría bien. Muy bien. Vamos a ver, mi querido Escorpio. Te voy a sacar lo que es iniciales. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. Richard, ¿hay música? Claro que hay música, corazón. La letra Y, la letra L, la letra G, de gato y de gata techera. Vamos a ver, corazón, cómo están tus energías, mi querido Escorpio, ¿vale? Tú solamente déjate llevar. Imagínate que eres una hoja seca que se deja llevar por el viento. Vamos a ver cómo están tus energías. ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! O estás lidiando con un Piscis, o veo, corazón, que alguien vuelve a tu vida para poder reconquistarte, cariño. Le ha encantado tu veneno, Escorpio. Le ha encantado tu veneno. Siento, mi querido Escorpio, que muchos de vosotros se van a dar lo que es una oportunidad. Hay un renacimiento. También, Escorpio, agárrate, guapa, guapo. Siento que muchos de vosotros van a tener nuevos integrantes en la familia, hijos o nietos o sobrinos, cariño. Te enseño la cartita, corazón. Te noto, mi querido Escorpio, que vas a estar muy... Hay un cambio para ti, ¿vale? Si a lo mejor de repente todo este tiempo tú me dices, Richard, he estado amargado y amargada porque Pepe Lucho no me hace caso, Richard, porque mi suegra no me acepta como su nuera. Cariño, por Dios, a ver, del 99% yo creo que solamente el 1% la suegra acepta, cariño, a su nuera o a su nuero, cariño. Cariño, no confíes en las suegras, no confíes. Ay, por Dios, Richard. Mentira, hay suegras buenas, pero la mayoría no, corazón. No confíes en tu suegra. Es que de verdad, Richard, somos uña y mugre. Somos las hermanas Williams. Somos yo que sé. Somos como mi alma gemela. Ay, por Dios, corazón, estás jugando con fuego. Estás jugando con fuego, Escorpio. A ver, vamos a ver qué nos dice en el palo de lluvia. Relax, relax. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude, mi querido Escorpio. Empezamos, corazón. Ay, cariño, corazón, te vas a sorprender lo que he sentido. Esa imagen que salió del pececito, que te decía lo que es el juicio, el renacimiento, he visto una mujer, puede ser también un hombre, ¿vale? Porque recuerda que en cuestión de energía no clasifica género, en la cual te está abrazando por detrás, cariño, por la espalda. ¿Y sabes qué me dice? Dile que todo va a estar bien, dile que se cuide, dile que siempre me recuerde. Cariño, es que cuando estaba haciendo lo que es el sonido del palo de lluvia, esa frase, esa palabra decía,
dile que voy a estar bien, dile que se cuide, dile que me recuerde, y te abrazaba, cariño. Para muchos de vosotros, es una persona que ya no está lo que es en este plano terrenal. Es un ángel. Puede ser tu padre, tu madre, puede ser un hijo, un sobrino, una persona especial, mi querido Escorpio. Es es que esto no me suele pasar en las lecturas generales. Me suele pasar lo que es en las lecturas bonus, pero me dice, para mí siempre va a ser mi niño, mi niña, mi chinito. No sé, ves que veo una imagen también de una sonrisa de, es como si fuera una criatura inclusive que se le hace hoyitos aquí en los costaditos, corazón. Se le hace hoyitos. Siento que me dice que su espíritu, su alma todavía continúa donde tú estás. Es muy curioso. Es muy curioso. Nunca me ha pasado esto, lo que es en una lectura general. Vamos a continuar, ¿vale? Hay un ser de luz. No es que se esté despidiendo, no. No se está despidiendo. Simplemente quiere que tú tengas consuelo. Simplemente quiere de que tú estés tranquilo o tranquila. No sé qué tiene que ver para ti la inicial R, ¿vale? R o Rubén también podría ser. Vamos a continuar. Vamos a ver qué nos dice en el tarot urbano. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Esta lectura es así de intenso y luego estoy así como la templanza, corazón. Que Dios universo me ayude. 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 Siento que me dice que tú has estado una temporada orando, pidiendo, posiblemente para un problema, una solución o cualquier cosa que tú hayas estado pidiendo. He escuchado que me dices sí, pero aquí lo he escuchado. Sí, me ha dicho. He escuchado que aquí me ha dicho sí. Siento, Escorpio, que me dice que tienes que escuchar tu corazón y que eso te va a llevar lo que es al éxito o simplemente a solucionar tu problema. Lo que te diga tu intuición. Estos seres de luz quieren hablar contigo, corazón. Te van a entregar lo que es el mensaje a través de los sueños, a través de tu intuición. El as de copas. Mira, Escorpio. Es que estoy escuchando su voz. Es que son muchos, cariño. Dile mi melancolía, mi dolor, mi tristeza. Ella ya sabe qué tiene que hacer. Algo, me dice que tengas cuidado con la calle. Ten cuidado también con las calderas, me está diciendo, con la cocina o algo, corazón. Pero es que, ¿sabes qué pasa? Que yo mayormente canalizo esto. Dime si tú quieres que lo haga en tu lectura bonus. Yo canalizo esto cuando estoy solamente mostrando las manos. ¿Por qué? Porque me concentro más. Necesito su perdón o necesito que pida perdón. Y está llorando, cariño. Mira esta carta que sale. Fíjate muy bien. Aquí sale un ángel, corazón. La carta del as de copas. Hay un ángel aquí, en esta lectura. Me habla que tienes que tener cuidado con una situación. Tú no lo conoces bien, me dice. No sé, algo de hermanos o hermanas. Ha mencionado mi nombre y me ha dicho Junior, porque yo soy Richard Junior.
Es que cuando hago esto suena como chillido nada más, como un ruido. Vamos a continuar, corazón. En la próxima lectura te lo canalizo, ¿vale? Pero quieren hablar, cariño. Estoy sorprendido, ¿vale? Estoy muy sorprendido porque esto no pasa en las lecturas generales. Voy a sacar lo que es una carta del tarot de la New. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, mi querido Escorpio. Estoy viendo, mi querido Escorpio, la imagen de una criatura que está envuelto con un pañal o un edredón blanco. O tú de repente tienes hijo, o tu familia, o de repente puede ser la energía de una criatura. La carta de las de espadas, la carta... Vale. Muchos de vosotros, mi querido Escorpio, han estado pidiendo señales. Has estado de repente orando, rezando. Has estado, ¿vale? Puede ser de repente a un ángel, a un ser de luz. Mira esta imagen. Te han escuchado, corazón. Te han escuchado. Te recomiendo, mi querido Escorpio, mira, esta carta es muy importante, el sueño, en el sueño, Escorpio. Te recomiendo que cuando tú mires esta lectura, cuando te vas a ir a dormir, tengas en tu mesita de noche papel y lapicero. Papel y lapicero. Porque siento que me quieren decir que te van a hablar en los sueños. Te van a entregar un mensaje, cariño. Entonces, cuando uno se despierta, está un poco sonámbulo. O sea, no te recuerdas. Ni bien te levantas, cariño, prendes la luz, o a ciegas, da igual, lo escribes, todo lo que tengas, y luego te acuestas, cariño, porque si no te vas a olvidar, te van a dar un mensaje en los sueños. Te lo van a dar, cariño, porque yo he pedido que me digan información. Te lo van a dar en los sueños, me dicen. Tú has estado rezando, tú has estado pidiendo, tú has estado orando, cariño, y te lo van a dar en los sueños. Pues ya está, porque no es normal, no es normal. Y las voces, corazón, no es que estoy loco, ¿vale? Estoy un poco, pero no tanto, corazón. Pero aquí ha habido una energía. Aquí ha habido una energía, corazón. Aquí en esta lectura se ha manifestado y me ha dicho mi nombre. Me ha dicho Junior. Yo soy Richard Junior. Junior solamente me dice mi familia, mi entorno. Pero como es un ser de luz, es un ángel, pues me quiere llamar por mi nombre. En los sueños, cariño, ¿vale? Muy bien, nos vamos a relajar, te voy a cantar la música, ¿vale, corazón? Es que ha sido de una lectura muy, muy alegre a una lectura muy espiritual. Vamos a ver. ¿Tú has escuchado la música de Carla? Seguro que sí, ¿no? La música es así. Me invito a bailar un hombre, tururum. Yo acepté bailar gustosa, tururum, pero en una vueltecita me propuso una cosita. Yo le dije, ¿qué pasa? Yo soy mujer decente, era de pocas palabras, pero muy insistente. Y yo le dije, ¿qué pasa? Yo soy mujer decente, era de pocas palabras, pero muy insistente. Esa indecorosa proposición, no lo vuelvas a hacer, que si tú le intentas, ay, sí, yo creo que voy a caer, cariño, entre mi falda y tu pantalón, entre mi falda y tu pantalón, la cumbia canta esta canción, paito pa' aquí, tumbadito pa' allá, tumbadito pa' aquí, tumbadito pa' allá, qué indecorosa proposición, te lo dice Carla, cariño, muy bien, tenía que cantártelo, ¿vale? Aunque la lectura ha sido muy extraña, muy extraña. Tú me conoces, Escorpio, tú sabes que las lecturas no son así, mayormente las lecturas generales. La bonus sí, pero que se hayan manifestado aquí, te recomiendo que te vayas a dormir con tu cuaderno y tu lapicero. Déjalo ahí lo que es en tu mesita de noche, porque te van a dar un mensaje, cariño. Hay un espíritu, hay un ser de luz que te quiere advertir de algo. Te va a dar un consejo o posiblemente el regalo que tú estás buscando. Características. Se me ha ido la hora. Se me ha ido la hora, mi querido Escorpio. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude. Mira, el hilo de la vida, corazón. Hay una persona en la distancia que te está pensando, te está recordando, o simplemente la conexión con el más allá está aquí en esta lectura. El hilo de la vida. Esta persona puede ser de cabello largo, castaño, rojo, natural o pintado, piel blanca o piel trigueña, cariño. La carta del 4 de espadas. Está claro, Escorpio. Mira, otra vez, el hilo de la vida, ya que hay un personaje que está durmiendo. Te van a entregar un mensaje a través de los sueños. Haz lo que te he recomendado. Muchos de vosotros posiblemente están lidiando con personas de piel blanca, cabello largo, negro. Algunos de ellos de repente tienen lo que es tatuaje también. Puede ser que esta persona tenga lo que es un compromiso o tú tienes un compromiso. La carta del 6 de oros.
Gracias, energías, gracias, Dios, universo, gracias especialmente, Papá Dios. Siento cariño, mira, en los sueños te llega recompensa, te llega un regalo, te llega lo que es una oportunidad. Escorpio, esto no es broma, ¿vale? En el sueño te van a entregar un mensaje. Entonces, atento, atenta. Si tú no sueñas a este ser de luz, pero sin embargo sueñas de repente, yo qué sé, muchas monedas, sueñas agua, sueñas piedra, lo apuntas y entonces te vas lo que es a interpretación de los sueños en internet, busca qué significa y ahí vas a tener tu respuesta. Bendiciones, Escorpio. Ha sido una lectura que me ha sorprendido, ¿vale? Te quiero, corazón. Un besito. Hasta la vista y sé feliz.